Saludos. La siguiente presentación habla sobre sistemas de radiofrecuencia y microondas. Esta presentación básicamente abarca definiciones de conceptos clave, ventajas y desventajas de esta tecnología frente a otras y sus principales aplicaciones en la vida real, tanto en el contexto de las comunicaciones como en otras áreas de relevancia. Quien les habla es Romina Sánchez Morales, estudiante de cuarto año de Ingeniería en Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Introducción. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, antes de que se le reconociera como tal, la luz era perceptible solamente por el sentido de la visión, y eso era lo único que conocíamos del espectro electromagnético. Por años, miembros de la comunidad científica se dedicaron al estudio de esta y la conceptualizaban como forma de línea. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta imagen cambió y se transformó en una onda. No fue sino hasta principios del siglo XIX que recién se vislumbraban los primeros indicios de la existencia de ciertas ondas que no eran necesariamente perceptibles para los humanos. Nos dimos cuenta de la existencia de la radiación infrarroja, un año después conocimos la radiación ultravioleta, luego nos introdujimos a los rayos X, para luego a finales de siglo descubrir los rayos gamma. En conjunto con todos estos descubrimientos, y el trabajo de James Maxwell es que logramos obtener una concepción más completa del espectro electromagnético, de cómo lo conocemos hoy en día. A medida que estos descubrimientos tomaban forma, no tomó mucho tiempo para empezar a descubrir las múltiples posibilidades de aplicación para nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la comunicación y la medicina fueron los principales objetivos. Un ejemplo de esto son las ondas electromagnéticas denominadas radiofrecuencias y microondas, las cuales se encuentran aproximadamente dentro de la misma región del espectro. Luego de una serie de experimentos, Heinrich Hertz logró poner en el mapa estas ondas de radio y así logrando abrir paso a nuevas tecnologías de la época, como lo fueron el telégrafo inalámbrico y la radio. Hoy en día el alcance de esta tecnología es de carácter global y de forma que están presentes en áreas multitudinarias que son de suma importancia para nuestro desarrollo como sociedad. Un ejemplo de eso es algo tan básico como lo es la comunicación. El objetivo general de este trabajo consiste en estudiar y comprender de mejor forma la tecnología de telecomunicaciones que se encuentra basada en microondas y radiofrecuencias de forma específica. Y algunos objetivos específicos que se encuentran en este trabajo son los de investigar los conceptos y la tecnología de la radiofrecuencia y las microondas, investigar sus principales ventajas y desventajas con respecto a otras tecnologías, e investigar sus principales aplicaciones dentro y fuera también de las telecomunicaciones. Para comenzar, es válido definir primero qué es lo que entendemos por espectro electromagnético. Bueno, este espectro se refiere a la distribución de la energía emitida por las ondas electromagnéticas, que pueden ser emanadas o recibidas de una sustancia. Esta sustancia puede ser, de hecho, identificada a partir de dicha energía. Estos espectros tienen la cualidad de ser cuantificados o medibles, y esto se basa en su longitud de onda, medida en metros, su intensidad, medida en joules, o su frecuencia, medida en hertz. Y el instrumento que se utiliza para reconocer este espectro es el llamado espectroscopio. Las ondas electromagnéticas se clasifican dependiendo de la región que se encuentren de este espectro, y así obtenemos distintos tipos, por ejemplo, los rayos gamma, los rayos X, el espectro visible como la luz, el infrarrojo, las microondas, etcétera, como mencionamos anteriormente. Otra definición es la de radiofrecuencias. De forma general, este término se utiliza para referirse a una región específica del espectro electromagnético, y es una región que presenta una cantidad de energía que se encuentra entre los 3 Hz y los 300 GHz. Estas ondas electromagnéticas pueden transmitirse cuando se genera una corriente alterna. Esta pasa a través de un conductor y luego es receptada por una antena.
Una forma de verlo más gráficamente es, por ejemplo, si vemos a una estación de radio como si fuera el generador y la radio de un auto como el receptor. Dentro de esta categoría de las ondas electromagnéticas, como lo es la radiofrecuencia, también existen subcategorías y estas se basan en el nivel de frecuencia que tienen. Por ejemplo, estas radiofrecuencias van desde frecuencias tremendamente bajas, que son inferiores a 3 Hz, hasta frecuencias tremendamente altas, que son generalmente por encima de los 300 GHz. Y otra definición importante son las de microondas. Se les llama microondas a las ondas electromagnéticas cuya energía oscila entre 300 MHz y 30 GHz. Estas se encuentran incluidas dentro de la región de las radiofrecuencias de las anteriores, están en la misma región del espectro. Existen distintas maneras en que se pueden generar estas microondas, pero generalmente se clasifican principalmente en dos formas. Se pueden generar por dispositivos de estado sólido que se basan en semiconductores, que estos pueden ser de silicio o arsenio de galio, y la otra forma es generarla a partir de dispositivos basados en tubos de vacío. Estos funcionan bajo la influencia de campos eléctricos o magnéticos. Como cualquier otra tecnología, nosotros podemos identificar ciertas ventajas o desventajas competitivas. Primero, las ventajas. Una de ellas son los bajos costos de construcción que pueden representar estos sistemas. Dado que los sistemas de comunicación basados en microondas no requieren de tecnologías, por ejemplo, líneas de cables ni equipos de atenuación. Debido a esto es que los costos de construcción son vistos como relativamente bajos en comparación. Sin mencionar que la localización de las torres, por ejemplo, de transmisión que conforman el sistema, aparenta ser más flexible en cuanto a accesibilidad y costo. Por ejemplo, estas pueden ser construidas en terrenos como montañas, colinas, etc. Y otra ventaja también que es válido mencionar es, por ejemplo, que este tipo de sistema de comunicación es capaz de transmitir grandes cantidades de datos a través de largas distancias. Esto se logra a partir del uso de repetidores. Estos son dispositivos que pueden recibir la señal de transmisión a través de una antena. Estos la convierten en una señal eléctrica y luego se retransmite. Estos sistemas de comunicación de microondas propagan señal a través de la atmósfera terrestre, utilizando torres, ¿cierto?, de transmisión, que funcionan así como transmisores y receptores a la vez. De esta forma es que estos sistemas de radio por microondas pueden establecer múltiples canales de datos en un mínimo de 2 puntos fijos, sin la necesidad de recurrir a un medio de transmisión físico, así como fibras ópticas o cables metálicos. Por otro lado, tenemos desventajas de esta tecnología. Algunas de ellas son, por ejemplo, que a pesar de que estos sistemas de radio pueden ser construidos en terrenos más accesibles, como mencionamos anteriormente, estos siguen siendo una línea de tecnología visual. ¿Qué significa eso? Significa que las señales transmitidas desde una torre no pueden atravesar objetos sólidos, por ejemplo, montañas, edificios, incluso aviones. Es por esta inconveniencia que los sistemas de comunicación por microondas deben mantener una clara línea visual y deben ser construidos estratégicamente para que sí logre operar a distancia. Esto para que las señales se mantengan constantemente fluyendo de un punto fijo a otro y no se vean interrumpidas por algún obstáculo e impida la comunicación óptima. Y otra desventaja también que es posible mencionar es que esta tecnología está sujeta a interferencias electromagnéticas y también a otro tipo de interferencias. Por ejemplo, una interferencia electromagnética se clasifica como tal si es una perturbación que es capaz de degradar, obstruir o interrumpir el funcionamiento óptimo de las señales de microondas. Esta interrupción de la señal puede ser causada por motores eléctricos, líneas de transmisión de energía eléctrica, turbinas eólicas, estaciones de radio y televisión y torres de transmisión de telefonía celular, etc. Por ejemplo, las turbinas de viento dispersan y difractan las señales de microondas de televisión y radio,
cuando se colocan entre los transmisores y los receptores de la señal. Y otras interferencias, por ejemplo, no electromagnéticas que pueden afectar la señal son la humedad del ambiente, la nieve, el vapor, la lluvia, la niebla, etc. Pasamos a hablar sobre aplicaciones de esta tecnología. Bueno, la más clara, la más importante también, la más global que podemos mencionar es la de la comunicación. En cuanto al mundo de las comunicaciones, las radiofrecuencias se encuentran básicamente en cualquier elemento o sistema que cuente con un emisor y un receptor inalámbrico, lo cual básicamente abarca todos nuestros dispositivos de comunicación. Las aplicaciones de estas ondas de radio incluyen principalmente la radiofonía. Esto hace referencia a múltiples sistemas, por ejemplo, los walkie-talkies, radios comerciales, estaciones de radio AM y FM, entre otros. También otros dispositivos de comunicación basados en estas frecuencias, por ejemplo, radiofrecuencias son los televisores, las redes móviles e incluso la tecnología de GPS. Otro histórico uso de las radiofrecuencias, por ejemplo, de la comunicación, es las comunicaciones militares. En el desarrollo de conflictos bélicos, la comunicación es clave para determinar el camino que éste tomará y cómo finalmente finalizará. Y a lo largo de la historia, la forma de comunicarse también ha ido variando junto al desarrollo tecnológico. La invención de la tecnología de radio revolucionó la forma en que se desempeñan dichos conflictos. Y otra aplicación de esta tecnología basada en radiofrecuencia es la radionavegación terrestre y aérea, lo cual ha sido de suma importancia y se vuelve prescindible, por ejemplo, en lugares como los aeropuertos. Otro gran campo de interés de las radiofrecuencias y las microondas es el campo de la medicina. Este campo siempre está en la búsqueda de nuevos avances y descubrimientos. Y hace años que estas frecuencias, estas ondas electromagnéticas llegaron a él. Por ejemplo, la diatermia es una práctica que se refiere al calentamiento de tejidos de forma local en una zona específica del cuerpo, utilizando campos eléctricos o magnéticos. Esta práctica se utiliza como rehabilitación y se basa en el uso de estos campos en frecuencias de 0,5 a 27,12 MHz de manera aproximada. De acuerdo con la frecuencia que se utilice, es que se distinguen 4 tipos de diatermia. Por ejemplo, por microondas, por radiofrecuencia, por onda corta y ultrasónica. También fuera de estos principales campos hay muchas otras aplicaciones para esta tecnología. Por ejemplo, por mencionar el ámbito industrial, que también incorpora radiofrecuencias en procesos metalúrgicos, como por ejemplo el templado de materiales y soldaduras. Ambos procesos se caracterizan por requerir un arduo control de la temperatura. Otro ejemplo sería la industria de alimentos, que aquí las radiofrecuencias también se utilizan para esterilización de distintos alimentos para que estos queden libres de microorganismos. Y otro ejemplo que tal vez sea la forma más cotidiana y probablemente la más conocida, por ejemplo, de la aplicación de microondas, es la que está relacionada con los electrodomésticos. Por ejemplo, el horno de microondas e incluso algunos calentadores. Estas microondas funcionan en una frecuencia generalmente de unos 2,45 GHz. Y para finalizar la presentación, a modo de conclusión, el descubrimiento de esta onda electromagnética fue sin duda lo que marcó en gran parte el siglo XIX a la comunidad científica. Hasta el día de hoy se han encontrado diversos usos para todas y cada una de las diferentes ondas electromagnéticas. Dado que en la realidad el espectro electromagnético es más bien infinito y continuo, aún no estamos cerca de terminar de agotar todo el potencial de estas tecnologías. Si bien estos descubrimientos han traído grandes avances para nuestra sociedad de forma positiva, también es posible detectar ciertos aspectos negativos que pueden surgir si no son manipuladas o utilizadas de forma muy cuidadosa y con cautela. Por ejemplo, dependiendo de la intensidad o el grado de exposición que se pueda tener a estas ondas, es que puede causar daños irreparables en la salud del ser humano o incluso tener repercusiones irremediables para el medio ambiente.
esta forma termina mi presentación. Muchas gracias.